Buenos días, mis amados hermanos y amigos. Dios los bendiga en esta mañana. Antes de compartir el mensaje de la palabra del Señor, yo le invito ahí en casa que inclinemos nuestro rostro y oremos a Dios para que sea Dios el que hable nuestra vida, a nuestro corazón. Sea el Espíritu Santo moviéndose en nuestro corazón. Mi Dios, te damos gracias en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús agradecemos, Dios, la vida, agradecemos la salud, mi Dios. Agradecemos un nuevo día que nos concede, mi Dios, y agradecemos este tiempo, Señor, de compartir su palabra. Padre, nos ponemos en sus manos y pedimos de su gracia. Pedimos que su Espíritu Santo venga a hablar al corazón, Señor. En el nombre de Jesús, quite todo estorbo, todo cansancio, todo malestar, todo temor, Padre, toda enfermedad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis amados, el mensaje que le he puesto a esta predicación le he titulado como no te preocupes, deleítate. No te preocupes, deleítate. Y esto se encuentra, yo quiero que vaya conmigo y si tienen una Biblia en su casa, mis amados, ahí en el Salmo número 37. Y vamos a ver unas promesas maravillosas que Dios tiene para usted y para mí en medio de estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Vaya conmigo, por favor, Salmo 37, versículo 1. Del versículo 1 al versículo 2. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera, mis amados, dice: no te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Mis amados, este Salmo número 37 fue escrito por el salmista David, y inicia con las palabras: no te impacientes a causa de aquellos que hacen lo malo y prosperan, que no tengamos envidia, que no nos impacientemos. Y una persona, mis amados hermanos y amigos, impaciente, es una persona que no tiene paciencia, que rápido se desespera, que se preocupa por no conseguir algo. Mire, déjeme decirle que en este mundo que vivimos, en este tiempo, vivimos en un mundo muy impaciente. Queremos que las cosas se nos den rápido, y si no las conseguimos rápido, conseguimos luego caer en la impaciencia. Mis amados, dice aquí el Salmo 37, el salmista David dice que no tengas envidia de aquellos que hacen iniquidad, de aquellos que hacen lo malo, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. El primer punto que le he puesto a este mensaje de no te preocupes, deleítate. He puesto el primer punto como confía en el Señor y haz el bien. Dios nos invita, mis amados, allá en casa y amigos, Dios nos invita a que confiemos en Él, que no seamos impacientes. Este pasaje nos da
un excelente recordatorio de lo que Dios quiere, de cómo vivamos, que confiemos en Él, que depositemos nuestra confianza en el Señor y que hagamos el bien. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Qué nos puede motivar a usted y a mí en casa? ¿Qué nos puede motivar a hacer el bien? Déjeme decir una cosa. Lo único que nos puede motivar a hacer el bien es el amor. El amor de Dios nos motiva a hacer cosas por los demás. Déjeme le platico algo. Estaba escuchando en la televisión acerca de un reportaje donde unos vecinos se reunieron en este tiempo de pandemia, donde ha pegado en la economía. Hay ancianos que a lo mejor la pensión no les alcanza, pero en una colonia se juntaron varios vecinos y se cooperaron para invitar a comer con las debidas precauciones a aquellos ancianitos que tal vez estaban pasando tiempos difíciles. Y algo que pude ver, mis amados hermanos y amigos, en este reportaje, pude ver amor hacia el prójimo, pude ver solidaridad. ¿Sabe qué es lo que los movió? El amor. Y solamente ese amor viene de Dios. Déjeme leer lo que dice las Sagradas Escrituras ahí en Primera de San Juan. Primera de San Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8. Dice la Escritura de la siguiente manera, acerca del amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mis amados, para que nosotros podamos hacer el bien, el salmista y Dios en su palabra, en ese Salmo 37 tan hermoso, nos invita a que confiemos en el Señor y que hagamos el bien. Pero para poder hacer el bien necesitamos el amor de Dios en nuestro corazón para dar a aquella mujer que la entrevistaban decía, no doy de lo que me sobra, de lo que tengo comparto al que no tiene. Qué maravilloso, hermanos y amigos, es el amor de Dios en nuestros corazones. Este pasaje es para ti. Este pasaje del Salmo 37 es para mí. Dice también ahí, menciona abajito de donde dice que confía en Jehová, versículo 3, y hace el bien. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios y hacemos el bien a los demás con amor, dice la Escritura en el siguiente párrafo, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Mis amados, sigamos. Dice que habitarás en la tierra, o sea, sigamos confiando y haciendo el bien. El autor del libro de Gálatas, un libro en el Nuevo Testamento, llamado Gálatas, capítulo 6, versículo 9, habla el autor y nos dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dios sigue estando allí, en medio de la dificultad, en medio de la necesidad, Dios sigue estando ahí y sí se interesa por ti y sí se interesa por mí, por cualquier dificultad que podamos estar pasando, porque seguramente se dice fácil confiar en el Señor cuando las cosas suelen ir bien y hacer el bien, pero vendrán momentos que yo creo que usted ha vivido, como yo he vivido, que vienen momentos en que no la pasamos bien, momentos en que las cosas no salen como usted quería, como yo pensaba, y pudiéramos decir que Dios está distante, que Dios está ausente, lejos de nosotros. Pudiéramos, hermanos y amigos, pudiéramos cuestionar a Dios y decirle, Dios, ¿estás escuchando mi oración? O pudiéramos decirle, Dios, ¿te interesan mis problemas? Pudiéramos estar cuestionando a nuestro Dios. Pero una manera, mis amados hermanos, que quiero compartir con ustedes, una de las mejores maneras de hacer esto, un alimento, algo que alimente, hermanos, nuestra vida, nuestro ser, es recordar la fidelidad de nuestro Dios en nuestra vida. Este pasaje, esta frase que dice, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Esto nos invita a reflexionar, mis amados, en la grande fidelidad que Dios ha sido para con nosotros.
El recordar lo que Dios, las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros, nos fortalece, porque dice la palabra que Jesús es el mismo, de ayer, de hoy y por siempre. Y si nosotros recordamos la fidelidad de Dios en el pasado, Dios nos va a ayudar y vamos a poder confiar en el presente, en sus promesas. Yo le invito a que reflexione en algo que Dios haya hecho en el pasado en su vida. Mire, antes vivíamos sin Cristo, alejados en nuestros pecados, tal vez en la tomada, tal vez en la borrachera, tal vez en drogadicción, en diferentes circunstancias, maldicientes tal vez, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. El Señor nos salvó por su misericordia y por su fidelidad. Yo quisiera compartir con ustedes un testimonio personal. Mire, le voy a hablar hace como 10 años atrás. Yo tengo ahorita un hijo de 13 años, pero cuando hace 10 años atrás él tenía 3 años y a mí me diagnosticaron en mi columna, me diagnosticaron discos desgastados. El dolor era terrible, mis amados, al grado que tuve que ir con una terapeuta y tomar 10 sesiones. El dolor ahí seguía a pesar de haber tomado esas 10 sesiones. Cuando iba en el camión o iba en el carro, algún bache, era terrible el dolor, mis amados. El dolor era tan terrible que el dolor hasta te hacía llorar. A veces te quedabas intrincado en la regadera. A veces en la cama cuando estaba acostado el dolor era insoportable. Pero déjeme decirle una cosa. Me invitaron a una celebración de alabanza y adoración y de sanidad, un servicio de sanidad. Y cuando yo fui a ese lugar, yo recuerdo que el joven que estaba ahí, dijo, ¿habrá alguien que tenga problemas en su columna? ¿Habrá alguien que tenga una enfermedad difícil? Y yo allá al fondo, allá atrás donde estaba parado, en medio de mi dolor, yo pude levantar mi mano y me hizo la seña que pasara hacia adelante. Ya como pude pasé, mis amados hermanos. Y aún recuerdo el dolor, era muy tremendo, muy terrible. Cuando yo estaba ahí, mis amados, déjeme decir una cosa, que aquel joven me preguntó, ¿tú crees que Dios te pueda sanar? Y yo le dije con todo mi corazón, yo sé que Dios me puede sanar. Yo sé que para Él no hay nada imposible. Y él le preguntó a la congregación, aún recuerdo que le dijo, hermanos, ¿ustedes creen que le pueda sanar? Y muchos decían amén. Hermanos, cuando él se dirige a mí, pone él de pie a la congregación para que oren por un servidor. Y cuando yo estaba ahí cerca, ahí en el altar, había una silla y él me dijo, siéntate, mi hermano, siéntate, vamos a orar por ti. Yo cerré mis ojos, mis amados, y sentí la presencia de Dios muy fuerte en todo mi ser. Y pronto, hermanos, escuché la voz de aquel joven. Cuando yo tenía mis ojos cerrados, escuché la voz del joven que me dijo, levántate, hermano, el Señor ya te sanó, solamente dale gracias a Dios. Gloria a Dios, el Señor me había sanado de mi columna, ahora yo podía tocar con mis manos mis pies, ahora yo podía agacharme sin quedar intrincado, y quiero darle la gloria a nuestro Dios. Es por ello, mis amados y amigos, que yo les digo en esta enseñanza, en esta predicación, que es bueno reflexionar en la grande fidelidad, en la fidelidad de nuestro Dios, porque nuestro Dios es un Dios grande, un Dios que hace maravillas. Por eso, como primer punto, confiemos en el Señor y hagamos el bien. No te preocupes, deleítate, deleitémonos, hermanos, en estos tiempos de prueba, en estos tiempos de escasez, en estos tiempos, hermanos, donde existe la pandemia, existe ese virus, podamos deleitarnos en la palabra del Señor. Como punto número 2, mis amados, el punto número 2 es deleítate a sí mismo en Jehová, que nos deleitemos en el Señor. Y quiero decirles una pregunta. ¿Por qué razón deberíamos, usted y yo, usted en casa, yo aquí en mi casa, por qué razón deberíamos deleitarnos en el Señor? Déjeme decirle una cosa, que el Señor conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra necesidad, pero el Señor anhela que usted y yo nos deleitemos en su palabra, creamos en su palabra. El Señor se agrada cuando usted y yo nos deleitamos en Él. Hace poco me compartieron un video, y este video era de un hombre que en estos tiempos fue infectado por este virus. Y cuenta el testimonio, mis amados, en el video, que este hombre estaba aislado. Y estaba tan aislado que no permitían
pastores, no permitían familiares, no permitían amigos que pudieran acercarse a él y darle una palabra de aliento. Pero este hombre, en medio de su necesidad, de la falta de respiración, en su dolor, tal vez en los pulmones, algo le sucede a la gente que se infecta de ese virus. Pero él anhelaba en su corazón, cuenta el testimonio, que él anhelaba que alguien le visitara, y él decía en su oración: Dios, haz conmigo algo sobrenatural, ten misericordia de mí. Y dice que Dios mandó por el pasillo, él estaba hospitalizado en un cuarto, y mandó Dios a una persona de limpieza. Fíjese bien, una persona, un intendente de limpieza. Esas personas tienen su uniforme, sus guantes y sus tapabocas por precaución, porque tenían que hacer el aseo en la habitación de retirado. Y esta persona, este intendente que Dios mandó, cuenta el testimonio, mis amados hermanos y amigos, que le pregunta al hombre que estaba en cama que cómo se sentía, y cuenta el testimonio de que el hombre contesta: me siento mal, muy mal. Dice, para no hacérsele tan largo el testimonio, aquel hombre de limpieza le dice: ¿me permite orar por usted? Y era algo, fue como un bálsamo para aquel hombre que estaba en aquel lecho, en su enfermedad, en su angustia, solo anhelaba que alguien orara por él. Pero Dios, que conocía su corazón, Dios envió a una persona, a un hombre de intendencia, mis amados. Y en ese momento, aquel hombre de intendencia, cuando hizo sus labores ahí en el cuarto con precauciones, él hizo una oración sencilla, pidiéndole a Dios que tuviera misericordia de ese hombre y que hiciera un milagro en la vida de ese hombre. Se fue aquel hombre de limpieza, y en la noche, mis amados, aquel hombre que estaba enfermo empezó a sentir mejoría, empezó a sentirse mejor, mis amados, porque Dios había escuchado la oración de aquel hombre que había intercedido. Dios vio la fe, y mis amados, cuenta el testimonio que aquel hombre que estaba enfermo empezó a tener hambre, empezó a tener apetito, empezó a tener hambre, y dice el testimonio que el día siguiente, cuando él estaba ahí en aquella cama, él le decía: Dios, Dios, ¿será posible que tú me mandes un refresco de tal marca? Tengo hambre, Dios. ¿Será posible que me mandes unas papas fritas de tal marca? Porque tengo hambre. El día siguiente Dios envió a aquel hombre de limpieza. ¿Y sabe qué traía aquel hombre de limpieza? Trajo una bolsa y se la puso ahí. Le dijo: buenos días, ¿cómo te sientes? Y aquel hombre le contestó: me siento bien, gracias a Dios, gracias por orar por mí. Y aquel hombre de limpieza le dijo: aquí te dejo un regalo de parte de Dios. Mis amados, ¿sabe qué era cuando aquel hombre se levantó de tu cama y extendió su mano y tomó aquella bolsa? Eran aquel refresco de marca que él ansiaba, eran aquellas papas fritas que él anhelaba comer, y aparte 2 naranjas más había incluido aquel hombre de limpieza en aquella bolsa. Mis amados, Dios nos da más de lo que deseamos cuando aprendemos a deleitarnos en Él. Es por eso que este tema le he puesto: no te preocupes, mi amado, mi amigo, por cualquier circunstancia que estés pasando. Dios nos invita a que no nos preocupemos en este Salmo 37, a que nos deleitemos en su palabra, a que confiemos en Él. Dios dice en su palabra en el Salmo capítulo 21, versículo 2: le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Amados, es maravilloso ver lo que sucede cuando nos deleitamos en Dios. Dios nos invita en medio de esta pandemia a que nos deleitemos en su palabra. Hoy más que nunca tenemos más tiempo que antes. Antes decíamos: no tengo tiempo para la iglesia, no tengo tiempo para esto, para lo otro. Pero hoy las iglesias están cerradas. Pero hoy estamos en casa y hoy podemos escudriñar la palabra. Tal vez la hemos olvidado, pero Dios en su misericordia y en su grande fidelidad nos invita a que tomemos su palabra y la hagamos nuestra, y nos deleitemos con todo nuestro corazón, y el Señor concederá las peticiones
de nuestro corazón, el deseo de tu corazón. Tal vez tú estés enfermo, no sé por qué situación estarás pasando, pero el Señor es fiel. Y en tercer punto, mis amados, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Dice ahí el versículo número 5, Salmo 37, versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Me viene a la mente, mis amados, cuando Jesús, el Hijo de Dios, estaba en la cruz cargando mis pecados, todos tus pecados, por su amor y misericordia. Él cargó en ese madero nuestros pecados de todo el mundo. Y recuerdo, pensando en este punto 3 de encomendar a Jehová nuestro camino y confiemos en Él y Él hará. Jesús, estando en la cruz, Él pudo expresar en sus últimas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo te quiero hacer una pregunta, mi amado, amigo y hermano. ¿Has encomendado tus caminos al Señor? Tal vez en este tiempo de pandemia hay algunos conocidos que todavía tienen que ir a trabajar porque así lo requiere la empresa. Yo te invito en esta hora que medites y encomiendes a Jehová tu camino. Tal vez te quedaste sin trabajo. Hago una pregunta: ¿estás confiando en el Señor para vivir y deleitarte en su palabra? El Señor nos invita en este tiempo a que aprovechemos su palabra ahorita que tenemos tiempo. Amado amigo y amiga que estás ahí, el Señor en este tiempo te ofrece la salvación. Él envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados. Él pagó el precio por ti y por mí. En esta hora, ¿cómo puedo recibir a Cristo?, me podrías preguntar. La palabra de Dios dice en Romanos 10 que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó entre los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Yo quiero invitarte en esta hora. El Señor te da la oportunidad en esta hora a que le recibas en tu corazón como tu Señor y tu Salvador en medio de esta pandemia. Yo te pido en esta hora que inclines tu rostro si quieres recibir a Jesús y repitas después de mí: Dios, te doy gracias en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, yo creo que tú me amas, que tú enviaste hasta tu Hijo a morir en la cruz por todos mis pecados. Señor Jesús, yo creo y reconozco que soy un pecador. Yo me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Y te invito a que entres a mi corazón y que seas el Señor de mi vida. Espíritu Santo, ayúdame a deleitarme en el camino del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, amigo, amiga. Dice la Escritura por palabra del Señor Jesús: aquellos que recibieron a Jesús y se arrepintieron de sus pecados. Dice ahí en Lucas capítulo 15, versículo 10. Habla Jesús y dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Gloria a Dios. En los cielos los ángeles hacen fiesta y se gozan cuando alguien se ha arrepentido y ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Déjame decirte que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Gloria a Dios. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Y te recuerdo, mi amado hermano y amigo, no te preocupes. Deleitémonos en el Señor y Él hará. Dios les bendiga grande y abundantemente. Amén. Gloria a Dios.